Buen día, jóvenes. Soy la doctora Erika Verdades Lascano y vamos a continuar con nuestro módulo de amparo penal en el sistema penal acusatorio. En esta segunda sección o segunda clase, conoceremos los elementos comunes a las vías de amparo. Esto es, los principios, la improcedencia, el sobreseimiento, la sentencia, el cumplimiento y ejecución y las medidas disciplinarias de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos. Estos seis puntos son comunes a las vías de amparo. Esto es vías de amparo directas o indirectas en su generalidad. Bien, en ese orden de ideas vamos a comenzar con el tema de los principios. El tema de los principios del amparo. Los principios del amparo son los que refieren las características fundamentales de esta institución. Dichos principios son instancia o iniciativa de parte agraviada, agravio personal y directo, prosecución judicial, definitividad, relatividad de la sentencia y el de estricto derecho, que a su vez contempla el tema de la suplencia de la queja. Estos principios se estudiarán en el orden mencionado. Esto debido a que los 4 primeros atañen a los requisitos de procedencia del juicio de amparo, mientras que los 2 últimos se aplican en su caso en las sentencias de fondo, es decir, una vez superadas las cuestiones de procedencia. Comencemos. Instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte agraviada hace que el juicio jamás pueda operar o proceder de manera oficiosa. Este principio tiene su fundamento en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la Ley de Amparo. El artículo 107 de la Constitución nos va a referir que las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determina la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. Y entonces nos va a referir, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y que ello afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Por su parte, la ley de amparo nos va a establecer que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral, a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la propia ley de amparo. Este quejoso podrá hacerlo por sí o por representante legal o por su apoderado, como lo hemos visto en la sección anterior, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverse además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la ley permita. No se les olvide. En otras materias, por ejemplo en la civil o administrativa, el principio de parte agraviada va a implicar, además, para quien haya promovido el juicio de amparo, la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse periódicamente para que no se produzca un lapso de inactividad procesal que sea causal de sobreseimiento. Segundo principio, agravio personal y directo. El principio de agravio personal y directo se desprende del artículo 107 de la Constitución, que establece que el juicio será siempre a instancia de parte agraviada. Antes de la reforma del 6 de junio del 2011, se exigía que el agravio que legitima al quejoso fuera por una afectación de interés jurídico, pero ahora dicha reforma permite que el agravio para acceder al juicio de amparo se produzca por el perjuicio causado al interés legítimo, salvo cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o laborales para los cuales se conservó el concepto de interés jurídico. En ese orden de ideas nos vamos a ir dando cuenta que cuando hablamos de precisamente los principios, el amparo va a sentar sus bases en cada uno de ellos. Es decir, si hubiese alguna duda respecto a alguna determinación que tuviéramos que tomar en un amparo,
siempre se tiene que acudir a los principios porque son los que maximizan el espíritu, el objetivo de la disciplina, en este caso de amparo. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que el agravio debe ser inminente, pues si el futuro es remoto, sin proximidad temporal, da lugar a la improcedencia del juicio de amparo. Por lo que tanto, para que exista un agravio personal y directo que haga procedente el juicio de amparo, en primer lugar deben existir un derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y en segundo lugar debe existir la afectación o menoscabo a ese derecho subjetivo por un acto de autoridad. Esto último con independencia de si el acto es o no inconstitucional, ya que tal aspecto nada tiene que ver con la procedencia del juicio, sino que es una cuestión que atañe al fondo del asunto y que determina la concesión o negativa del amparo y la protección de la justicia de la Unión. Ahora bien, dado que la existencia de un agravio personal y directo depende de que se acredite el interés jurídico, es importante distinguir cuando el quejoso efectivamente tiene interés jurídico y cuando tiene un interés legítimo. Este interés jurídico, para que lo recuerde, la jurisprudencia emitida por los tribunales del Poder Judicial de la Federación lo identifica con lo que en la doctrina se conoce como derecho subjetivo. Por su parte, el derecho subjetivo dentro de la dogmática jurídica no tiene una definición homogénea. Alguna definición importante es que el derecho subjetivo es un poder de la voluntad reconocido por el orden jurídico. Jering lo define como un interés jurídicamente protegido. La tesis ecléctica de Jering lo define como un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad. En ese contexto, la jurisprudencia ha recogido estas ideas de lo que constituye un derecho subjetivo y en términos generales lo ha conceptualizado como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Por tanto, jurisprudencialmente se acepta que para efectos del juicio de amparo, el derecho subjetivo supone la conjugación en su esencia de dos elementos inseparables. Uno, la facultad de exigir y dos, la obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido está la tesis de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno de rubro interés jurídico, interés simple y mera facultad, cuando existen. Esto evidentemente se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y el registro electrónico es 233516, por si gustan consultarlo. También tenemos el interés legítimo. Ha sido conceptualizado como una institución que faculta a todas aquellas personas sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo. Tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o la libertad sea reparada. En otras palabras, implica el conocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Eso también lo podemos encontrar en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso segunda sala, de rubro que fue una contradicción de tesis, que es la 69 diagonal 2002 de enero del 2013. Este concepto en general nos va a dar entonces que cuando estamos hablando precisamente del interés legítimo y del interés jurídico, tendríamos que diferenciarlo. En ese sentido, para no profundizar demasiado, es importante que se identifiquen precisamente por el objetivo del principio, que el acto de autoridad afecte ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente, para poder tener analizado este principio en el tema del amparo. Tercer principio, prosecución judicial. El principio de prosecución judicial que rige el procedimiento de amparo encuentra su fundamento en la parte enunciativa del artículo 107, también de la Constitución.
al indicar que todas las controversias que señala el artículo 103 se sujetarán a los principios, a los procedimientos y a las formas que ordene la norma, la ley, el orden jurídico en su generalidad. Es decir, solamente basta tener prosecución judicial conforme a las reglas que te establece la propia norma, ya sea la originaria o incluso la supletoria. No podemos inventarnos procedimientos. En ese sentido, en el no podemos inventarnos procedimientos, con ello y sin lugar a dudas se sabe que el amparo es un proceso en el más puro sentido técnico de la palabra, toda vez que es un conjunto de actos concatenados a la finalidad de solucionar un conflicto de intereses derivados de la aplicación de los derechos fundamentales y otras normas constitucionales. Entonces, la autoridad que lo desarrolla y resuelve es una de corte material y formalmente jurisdiccional. Es decir, con todo el procedimiento jurisdiccional en sentido estricto, el juicio de amparo se encuentra sujeto a los parámetros del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Ahora, es destacable que con la implementación de sistemas orales, el principio de prosecución judicial también se está redefiniendo, pues ahora el artículo 17 de la Constitución establece que siempre que no se afecte a la igualdad entre las partes, el debido proceso u otro derecho en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales, lo que implica la despresurización de formalismos que puedan dificultar la tutela judicial efectiva. Pero ojo, desformalizar no significa inventar un procedimiento. Esa es la clave de este principio. Prosecución judicial es que se debe de proceder como se está establecido. Tiene mucha analogía, si me lo permiten, incluso con el de legalidad respecto de los procesos. Cuarto principio, definitividad. Puesto que el amparo es un proceso extraordinario, resulta obvio que a él puedan acudirse solo cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que éste sea idóneo para modificar, revocar, anular el acto que vaya a reclamarse. En ese orden de ideas, este recurso de definitividad consiste en que previamente a la promoción del juicio de amparo se deben agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que la legislación que rige el acto establezca para lograr en su caso su modificación, revocación o anulación. Cabe destacar que el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no aplica de manera tajante en todos los casos, pues en la propia ley y la jurisprudencia se prevén algunas excepciones en virtud de las cuales el gobernado puede promover el juicio de garantías y o derechos humanos sin antes haber agotado los recursos o medios de defensa ordinarios. En ese sentido, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos emanados de una autoridad jurisdiccional, se pueden actualizar alguna de las siguientes excepciones al principio de definitividad. En ese sentido, vamos a darnos cuenta y les pediría por favor que consulten una tesis aislada común de tribunales colegiados de circuito, en específico el primer tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito, de rubro definitividad, casos de excepción a este principio en el juicio constitucional. Fue emitido en el circuito de Puebla, es de marzo del 2012 y su registro digital es 160240. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que ¿cuáles son las excepciones a este principio de definitividad? Uno, en amparo contra leyes. Cuando el acto reclamado lo constituye un acto materialmente legislativo y que se estima inconstitucional, el quejoso no tiene que agotar los recursos en él establecidos, pues de lo contrario se obligaría a los gobernados a someterse a disposiciones de observancia general que ellos mismos consideran violatorias de sus derechos. Dos, cuando se impugnan actos que afecten a personas extrañas al juicio, al procedimiento del cual emanan. Las personas que no tienen el carácter de parte en el juicio del que emanan, las determinaciones judiciales que las agravian, no están obligadas a agotar los recursos ordinarios o medios legales de defensa, precedentes contra dichas determinaciones antes de acudir al amparo. Tiene una lógica, ¿cómo voy a estar obligada si no estoy o no pertenezco a ese proceso? En tratándose de terceros extraños al juicio por equiparación, es el tercer supuesto.
Las personas que, a pesar de haber sido señaladas como parte en el procedimiento, no fue emplazada o se le emplazó en forma incorrecta, no está obligada a cumplir con el principio de definitividad, siempre que no tenga conocimiento del juicio antes de que se dicte sentencia definitiva. 4. Cuando se controviertan actos que dentro de un juicio que tenga ejecución de imposible reparación. Si un amparo indirecto se reclaman actos surgidos durante la tramitación de un juicio que, por el grado predominantemente de afectación que produce y por el carácter especial, son susceptibles de violar tanto derechos subjetivos como derechos adjetivos, no es necesario cumplir con el principio de definitividad. 5. En caso de actos carentes de fundamentación. Siempre que la falta de fundamentación impida al quejoso desplegar adecuadamente su defensa, no tiene por qué agotar principio de definitividad. 6. Cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Esta es muy curiosa. Sin que la inconstitucionalidad dependa de la infracción a las leyes o las normas jurídicas secundarias. Pero si se reclaman violaciones directas a la Constitución, podríamos no agotar principio de definitividad. Bien, continuemos. En ese sentido, veamos la siguiente. 7. Cuando se impugnen actos provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución, o bien exige para otorgarla mayores requisitos que los que establece la ley de amparo. Ante este supuesto, no es necesario agotar recursos ordinarios antes de acudir al amparo. ¿Por qué? Porque aún agotándolo, si no tiene la suspensión, no me va a ayudar de mucho. No me ayuda de mucho, ¿por qué? Porque entonces se puede quedar sin materia el amparo. 8. Ante la pluralidad de recursos administrativos. Cuando se prevean varias posibilidades de recursos administrativos, basta con agotar uno de ellos para que el amparo sea procedente. 9. En tratándose de recursos fácticos. Solo rige el principio de definitividad en relación con recursos previstos legalmente. De modo que únicamente los medios de defensa consagrados en una ley son susceptibles de provocar la improcedencia del amparo. 10. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, solo estén previstos en un reglamento. En este caso, no es necesario agotar los recursos administrativos que estén contemplados en un reglamento y no en la ley que éste regula, puesto que todo reglamento forzosamente debe estar precedido y subordinado a una ley. 11. En caso de recursos que conforme a la ley que los rige sean renunciables. No rige en este caso el principio de definitividad si los recursos previstos no deben ser agotados de manera obligatoria. 12. Cuando se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a un juicio dictadas en controversias relacionadas al estado civil o que afecten el orden y estabilidad de la familia o los menores incapaces. Esta excepción procede únicamente cuando, en amparo directo, en materia civil, se impugnan sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio por violación a las leyes del procedimiento que afecten la defensa del quejoso, siempre que aquellas se hayan dictado en controversias que afecten el estado civil, la estabilidad de la familia, al menor o al incapaz. Estas son 12 reglas en las cuales podemos perfectamente establecer que no se debe de agotar el principio de definitividad o que son las excepciones que existen para este principio. Con la aplicación de la ley de amparo y estos procedimientos orales, se deben revisar caso por caso. Por ejemplo, en el supuesto de cuando se controviertan actos que dentro de un juicio que tengan ejecución de imposible reparación, la regla era evitar el principio de definitividad y acudir directamente al amparo. Pero la Suprema Corte de Justicia ha resuelto lo siguiente.
Para esto es importante que observen la jurisprudencia común de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de pleno, en rubro definitividad. Debe agotarse ese principio tratándose de actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación. Esto es de junio del 2008 y el registro es 2017-117. Y nos dice que la definitividad debe agotarse este principio tratándose de actos de imposible reparación. De acuerdo con el artículo 107, fracción tercera, inciso B de la Constitución Política, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley, que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa, que en su caso prevé la ley, salvo los casos de excepción que encontramos en el artículo 61 de la Ley de Amparo y que hemos estado revisando en estas 12 supuestos. La tendencia en el principio de definitividad es agotar el principio, sin importar que sean de imposible reparación. En mi opinión, ello refleja claramente la carga de trabajo y saturación en los procedimientos de amparo. De hecho, les invito a reflexionar esta parte. ¿Han pensado que todos los procesos terminan en el amparo? Ya sea porque es parte de los reglamentos, por ejemplo, en materia penal, de la obligación que tiene el asesor jurídico de víctimas de agotar todo, de la obligación que tiene el Ministerio Público de agotar todo, o de la defensa que quiere cobrar y agota todo. Todo acaba en el amparo. Sí se requiere mucha claridad en esta parte del principio de definitividad. En fin, este principio de definitividad también tiene una directa relación con el amparo directo, pues conforme al artículo 171 de la ley de la materia, al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberá hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva o la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Eso tiene su excepción en materia penal. ¿Pero qué quiere decir? Que el propio amparo directo nos dice, agota principio de definitividad, hazlo valer, y si no, espérate a una violación procesal. Y en la violación procesal espera a ver si esa violación trasciende al fallo. Es complicado, habría que estudiar caso por caso, pero sí deberíamos reflexionar en que todo está llegando al amparo. Bueno, pasemos al siguiente principio. Relatividad de la sentencia. Quinto principio. El principio de relatividad de la sentencia de amparo es llamado también fórmula Otero, en virtud de que, si bien lo esbozó la Constitución yucateca de 1840, fue Mariano Otero quien lo definió más explícitamente hasta dejarlo en los términos que consagró la Carta Magna. El principio constriñe, como claramente se advierte, el efecto de la sentencia que concede la protección de la justicia federal solicitada, de manera que quien no haya sido expresamente amparado no puede beneficiarse con la apreciación de la inconstitucionalidad del acto reclamado. Es decir, que quien no haya acudido al juicio no podrá ser beneficiado. Conforme a lo anterior, el principio de relatividad consiste en que las sentencias en las que se otorgue el amparo solo se ocuparán de proteger a quien haya promovido el juicio de garantías y o derechos humanos respecto del acto o ley reclamada. A decir verdad, haré un comentario muy interesante. La reforma del 6 de junio del 2011 no alteró este principio, ya que las sentencias del juicio de amparo, incluso las relativas a normas generales,
continúan surtiendo efectos solo en relación con las partes que intervienen en el proceso. La novedad respecto de la ley anterior, llamémosle, es que cuando la Suprema Corte de Justicia declare la inconstitucionalidad de una norma general, avisará de ello al órgano que la expidió. Y si transcurrido el plazo de 90 días naturales, este no hubiere solucionado dicha irregularidad, el máximo tribunal emitirá una declaratoria general de inconstitucionalidad que anulará erga omnes la norma de que se trate. En ese tenor, se establece la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma. Entonces, no es que haya cambiado el principio, sigue siendo beneficiado el que tramite el amparo, pero en el tema de declaratoria general de inconstitucionalidad es erga omnes. Por lo tanto, al igual que antes, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo solamente se ocuparán de los quejosos que los soliciten, limitándose a ampararlos y protegerlos, si esto resultara procedente. No obstante, en virtud de la reforma, cuando en los juicios de amparo tramitados ante jueces de distrito, amparos indirectos, mayormente, se resuelvan de manera reiterada la inconstitucionalidad de una norma, existirá la posibilidad, bajo criterios y ciertos requisitos, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga una declaratoria general de inconstitucionalidad, excepto en materia tributaria. Esto es bien importante. Las normas generales de inconstitucionalidad no aplicarían en materia tributaria. Ahí seguiríamos con la norma Otero o con la regla Otero. Sexto principio, estricto derecho. Conforme al principio de estricto derecho, las autoridades jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo deben resolver sobre la constitucionalidad del acto con base en el análisis de los conceptos de violación, sin que pueda mejorarlos ni introducir cuestiones que no fueron planteadas en los mismos. Por lo tanto, en el denominado principio de estricto derecho, las autoridades jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo deben resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado con el análisis de los conceptos de violación sin que puedan mejorarlos ni introducir cuestiones que no fueron planteados en los mismos. Por eso es que a veces decimos, es un recurso de estricto derecho, ponte abusado. Pero en materia de amparo, este estricto derecho tiene una excepción, que es el que conocemos como la suplencia de la queja. Como excepción del principio de estricto derecho, encontramos el artículo 79 en la Ley de Amparo, el cual contiene varias excepciones al expresar que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deben suplir la deficiencia de los conceptos de violación en varios elementos o, digámoslo así, en varios supuestos. ¿Qué es lo que nos va a decir la ley en estos supuestos en los cuales podríamos suplir la deficiencia de la queja? Bien, para eso tendríamos que analizar perfectamente este artículo 79, porque nos va a decir que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios solo en los casos siguientes. 1. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de los plenos regionales. La jurisprudencia de los plenos regionales solo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales de la región correspondiente. Esto es bien importante porque es modificación del 2021, de apenas del 7 de junio del 2021. ¿No? Esta parte de la jurisprudencia de los plenos regionales solo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravio a los juzgados y tribunales de la región correspondiente. Es un poco esta regla que también aplica en materia de jurisprudencia. 2. Podremos suplir en favor de los menores o incapaces o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. 3. En materia penal, en favor del inculpado sentenciado y en favor del ofendido o víctima, en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. 4. En materia agraria, en los casos a que, digamos, de esta manera se habla de núcleos de población ejidal, en favor de los ejidatarios, comuneros, en particular, cuando el acto reclamado pueda afectar sus bienes o derechos agrarios.
En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias, alegatos, así como los recursos que los mismos interpongan con motivos de dichos juicios. Noten cómo en materia agraria la suplencia de la queja es amplia, muy amplia, ¿vale? En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleado y empleador esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo, siempre se va a suplir la queja. Y en otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en la Constitución, en los tratados internacionales, en la ley de amparo. Pero en estos casos la suplencia solo va a operar en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada. O sea, esta diferencia con el agrario, ¿no? Y también en cualquier materia en favor de quienes por su condición de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Me llama la atención esta fracción séptima porque acabamos de ver el principio de prosecución judicial. Y entonces vale la pena preguntar, ¿cómo puedo comprobar en el amparo mi condición de pobreza o marginación? ¿Cuál es ese procedimiento para poder comprobarlo? Tendríamos que acudir al supletorio, que es el Código Civil. Pero si no tenemos un procedimiento claro y perfectamente determinado, entonces podríamos estar incluso violentando la prosecución judicial. Reflexionenlo. Bien, ahora, esta suplencia de la queja tiene la característica de que se va a dar aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios cuando estemos hablando en cualquier materia, cuando la jurisprudencia de plenos, esta parte que les explicaba de la reforma del 2021, cuando estemos hablando también de cuestiones, por supuesto, de menores o incapaces. En materia penal sería la tercera posibilidad. También estamos hablando en materia agraria, en materia laboral y en cualquier materia por condiciones de pobreza o marginación, o sea, casi en todas las fracciones, vamos a estar diciendo que se puede suplir la deficiencia de la queja aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravio. Es interesante porque tendríamos que tener algún tipo de estándar o indicadores mínimos de hasta dónde suplo la deficiencia de la queja. Porque si tengo un proceso penal y tengo al imputado y tengo a la víctima, hasta dónde se le suple a uno o a otro que no afecte el principio de imparcialidad del órgano jurisdiccional. Bueno, la suplencia de la queja, tenemos que saber que esta suplencia por violaciones procesales o formales solo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. ¿Vale? Y la suplencia de la queja, por supuesto, podrá ser siempre a solicitud de parte o incluso de oficio. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que esta parte de la suplencia de la queja no nada más nos va a establecer, digámoslo de esta forma, una regla en favor de los más desprotegidos, sino también deberíamos observarla como una regla de límites. ¿Hasta dónde tendría yo el límite de la suplencia de la queja? Vamos a observar que este límite de la suplencia de la queja, vamos a tener que generar, digámoslo así, un principio de igualdad, un principio de equidad entre las partes para no afectar de ninguna manera la imparcialidad. Esto sería básicamente el tema de los principios. Bien, pasemos a la parte de la improcedencia, que también es un elemento común que se estudia en ambas vías de amparo. La improcedencia se define gramaticalmente como la falta de oportunidad, de fundamento o de derecho, y en concordancia con el amparo se traduce en la actualización de alguna circunstancia de hecho o de derecho que impide que se resuelva la cuestión controvertida. En ese sentido, la improcedencia del amparo es una institución jurídica procesal en la que, al actualizarse ciertas circunstancias previstas en la norma, el órgano jurisdiccional se ve impedido para analizar y resolver la controversia.
De lo anterior es que se requiere expresamente la existencia de presupuestos procesales para que el juicio sea admitido o en su caso desechado, o bien, siendo admitido, se pueda llegar a presentar el sobreseimiento del juicio. En consecuencia, las causas por las que el amparo puede determinarse improcedente se contemplan en la Constitución, en la Ley de Amparo y en algunos casos incluso en la jurisprudencia. En primer término, tenemos los supuestos de improcedencia del juicio de amparo contenidos en la Constitución. Estos son: 1. En términos del artículo 60, las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores pueden ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su vez las resoluciones emitidas por estas pueden ser recurridas ante la sala superior del referido tribunal, cuyos fallos son definitivos e inatacables, razón por la cual el amparo no tiene cabida en estas cuestiones. 2. Por su parte, el artículo 110 menciona que las resoluciones y declaraciones que, en tratándose de juicios políticos, emitan las cámaras de diputados y senadores, son inatacables. ¿Esto qué significa? Que no puede haber procedencias de amparo. Bien, esas son respecto de la Constitución. Ahora vamos a aquellas que debe atender causas de improcedencia que contiene la ley de la materia. Esto es la ley de amparo. El artículo de esta ley de amparo que nos va a hablar sobre el tema de las causas de improcedencia va a ser el artículo que nos va a referir en qué casos no puede avanzarse, no puede darse una procedencia, un conocimiento de amparo. En este sentido, esta improcedencia la vamos a encontrar en el artículo 61. Este artículo 61 establece como causas de improcedencia las siguientes: contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus resoluciones son inobjetables y no existe algún organismo que esté constitucionalmente en aptitud de someterlo a un juicio. Para eso basta ver, y les pido que busquen la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la segunda sala de rubro. Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus fallos son inatacables. Es, por supuesto, de diciembre del 2002 y tiene su registro 185303. 3. Contratos del Consejo de la Judicatura Federal, tampoco procede. 4. Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral. A través del juicio de amparo, se protegen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección, así como de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. De esa suerte, los derechos políticos quedan fuera de esta protección. Es cuestionable, sin embargo, es interesante, y les sugiero ver la tesis aislada administrativa de tribunales colegiados de circuito, en específico el 9º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito, de rubro amparo. Es improcedente contra resoluciones de organismos y autoridades en materia electoral. Es emitida aquí en la Ciudad de México en febrero del 2003 y su registro es el 184987. 5. Contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras. Esto siempre que se tenga en cuenta el procedimiento de colaboración con los otros poderes, que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal. Contra esto, no procede. 6. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. 7. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados, de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana y discrecionalmente, en concordancia a esto con los artículos 110 y 111 de la Constitución. En esos casos, el amparo es improcedente respecto de resoluciones dictadas en juicios políticos, así como de las declaraciones de procedencia emitida por los órganos legislativos federales y locales
lo cual obedece, además del carácter definitivo e inatacable de dichas resoluciones, a la pretensión de desvincular al amparo de conflictos de índole de carácter político. Para esto les sugiero ver la tesis aislada administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, segunda sala de rubro, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el procedimiento para la designación o ratificación de su presidente, el Senado de la República emite actos soberanos, a los que resulta aplicable la causa de improcedencia prevista en la fracción octava del antes artículo 73 de la Ley de Amparo. Esto fue en Ciudad de México, es del 2006 y el registro es 173819. Como un ejemplo para que lo puedan tener con mucha claridad. 8. Causa de improcedencia 8. Contra normas generales, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto, por supuesto, por la ley reglamentaria. 9. Contra sentencias dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La causal protege la estabilidad o seguridad jurídica. Lo que en estos recursos se resuelva es ya inobjetable porque tenemos formas de poder hacer el cumplimiento de la sentencia de amparo. Entonces no habría un amparo sobre el propio amparo, sino que tenemos procedimientos ya establecidos. Para eso les invito a ver la jurisprudencia común de tribunales colegiados de circuito, en especial del primer tribunal colegiado del 21º circuito, de rubro improcedencia, intelección del artículo, en este caso, como ejemplo, 73 fracción 2 de la antigua ley de amparo. Esto lo van a encontrar en el registro 19-2185. ¿Por qué les estoy hablando de este tipo de registros? Porque acuérdense que los transitorios de la ley de amparo del 2013 nos va a establecer que pueden seguir vigentes ciertas jurisprudencias siempre y cuando no vayan en sentido contrario de la propia norma. 10. Causa de 10 de improcedencia. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualiza esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en las que se analiza la constitucionalidad de la norma general. Si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Esta posibilidad plantea un caso de litispendencia, jóvenes, que hace que el amparo sea improcedente, pues existe un juicio sin resolver. Es decir, se busca que las sentencias no lleguen a ser contradictorias. Para esto, les pediría, por favor, que revisemos la jurisprudencia que habla sobre los conceptos de litispendencia. 11. Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos, por supuesto, de la litispendencia. La diferencia va a radicar en que en juicios similares está en trámite, mientras que en esta causa de improcedencia 11 ya hay un fallo con la sentencia ejecutoriada. En este supuesto, la improcedencia obedece a la cosa juzgada. Vean la diferencia. En la causa 10 tenemos litispendencia y en la causa 11 tenemos cosa juzgada, ¿vale? Como presupuestos de improcedencia. También el 12. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos, por supuesto, de la procedencia de amparo. Es decir, si no te afectan, pues es improcedente, ¿vale? Si un acto de autoridad no causa agravio, no puede existir interés legítimo para intentar válidamente la acción de amparo contra dicho acto. Como se ha dicho, se requiere que exista una afectación a los derechos del quejoso, ¿vale? En ese sentido, vamos con la 13. Contra actos consentidos expresamente o por manifestación de voluntad que entrañan ese consentimiento. Esta fracción comprende consentimiento expreso y tácito. ¿Vale? La 13, el supuesto 13. Para la ley de amparo, existe consentimiento tácito cuando la impugnación del acto de autoridad se realiza extemporáneamente. ¿Sale?
Se presumen consentidos tácitamente para los efectos del amparo los actos del orden civil y administrativo que no hubiesen sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Ahora, los actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En general se refiere a la interposición del amparo en forma extemporánea. Fíjense la diferencia. En el consentimiento expreso, por llamarlo de esta manera, pues se tiene el ejemplo cuando no se ha reclamado, ¿no? Se tiene consentimiento. Y el tácito es cuando no se promueve tampoco en términos. Siguiente, vamos en la 15. Contra resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, tampoco procede, por supuesto. 16. Contra actos consumados de modo irreparable. La ley de la materia previene que la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el goce de la garantía, ¿no? En el goce del derecho. Por lo tanto, si el acto que se reclama es afectado y físicamente resulta irreparable, de manera que sea imposible volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la realización de dicho acto, el juicio de amparo carece de objeto y no tiene por lo mismo razón de ser. Por eso es tan importante la suspensión en el momento en que lo veamos y que hemos estado refiriéndolo, que la suspensión permite que el amparo no se quede sin materia. 17. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un administrativo, seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumados irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis, a diferencia de la anterior que dimos, es irreparable en su carácter jurídico procesal. ¿Sale? Habrá que diferenciar esta parte de irreparabilidad de derechos subjetivos o sustantivos y la irreparabilidad en su carácter jurídico procesal. Por eso en materia de sistema penal acusatorio suspenden en el auto de apertura a juicio oral, para que no sea irreparable y se pase la jurisdicción del juez de control al tribunal de enjuiciamiento. Contra las resoluciones 18, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Evidentemente aquí estamos hablando del principio de definitividad, el cual debe ser agotado, exceptuando de esta disposición el caso de materia penal, los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de vida, destierro, deportación, ¿no? O cualquiera de las excepciones que ya mencionamos del principio de definitividad. 19. Cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Esta improcedencia va a obedecer a que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo. 20. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio, o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso con los mismos alcances que los que prevé la ley de amparo, es decir, que tenga suspensión. Y sin exigir mayores requisitos que los que exige la propia ley de amparo para suspender. 21. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objeto, que es el de devolver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Resulta contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. ¿Vale? 22. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efectos legal o material alguno,
por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Cuando ha desaparecido el objeto del juicio, este carece de finalidad, por lo que su consecuencia sería el sobreseimiento. 23, la última. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, se refiere a las disposiciones que específicamente y a propósito de la improcedencia del juicio establezca la Constitución, la ley de amparo, ¿sale? O resulte otro precepto contenido en esta, o incluso que sea definido por la jurisprudencia de los tribunales de la Suprema Corte. Estas 23 causas de improcedencia que les acabo de enunciar, ya sean constitucionales, legales o jurisprudenciales, deben ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional. Esa es la característica, llamémosla así, básica de poder establecer que el tema de la procedencia y en este caso la improcedencia se analizan siempre de oficio. Bien, pasemos al tercer tema, el tema del sobreseimiento. ¿Qué pasa con este tema del sobreseimiento? El sobreseimiento se entiende como dejar sin curso un procedimiento. Es poner fin a un proceso sin resolver la controversia en el fondo del asunto, sin determinar si el acto reclamado es o no contrario a la Constitución Federal. Y, por lo mismo, sin fincar derechos o obligaciones en relación con el quejoso y las autoridades responsables. El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la justicia de la Unión ampara o no, o la parte quejosa. Y por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, ¿vale? La autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones. Al dejar sin estudio la controversia, es necesario que se encuentre fundamentado, y es por ello que encontramos causas de sobreseimiento en la propia Constitución, en la Ley de Amparo. Respecto de las causas de sobreseimiento contenidas en la Constitución, estas se encontraban antes de la reforma del 6 de junio del 2011 en el artículo 107, fracción 14, que refería a la inactividad del quejoso, disposición que ha sido derogada. Por ello, las causas de sobreseimiento ahora las vamos a encontrar solamente en la Ley de Amparo. Es el único lugar donde ahora podríamos encontrar estas causas de sobreseimiento. Bien, en ese sentido, nos vamos a dar cuenta que el artículo 63 de la Ley de Amparo nos va a hablar de estas causas de sobreseimiento y nos va a decir, primera, el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos que la ley establezca ese requerimiento. En casos de desistimiento, se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días. Apercibido que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad, de la posesión, del disfrute de las tierras, aguas, pastos, montes, ejidos o núcleos de población que de hecho o derecho guarden un estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General. En materia agraria estamos hablando, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. Causa 2. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos de la propia ley de la materia, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Es decir, porque no se den los edictos. 3. El quejoso muera durante el juicio si el acto reclamado solo afecta a su persona. Si pueden ser heredables los derechos, se queda la sucesión. 4. De las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando se probare su existencia en la audiencia constitucional. Cuando no se probara su existencia en la audiencia constitucional. Y 5.
Durante el juicio se advierta que sobrevenga alguna de las causas de improcedencia. Es decir, por causales de sobreseimiento tendríamos se desista, con reglas especiales en agrario. 2, que no se tengan los edictos. 3, que se muera el quejoso. 4, que no exista el acto reclamado. Y 5, alguna causal de improcedencia. En cualquiera de estos supuestos tendríamos entonces las causas de sobreseimiento. Bien, tema 4, sentencia, que también es aplicable tanto en la vía directa como en la vía indirecta. ¿Qué tenemos en el tema de las sentencias? Bien, en el tema de las sentencias nos vamos a dar cuenta que los beneficiarios de la resolución de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que hubieran solicitado el amparo. Esto en concordancia con los principios, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Ahora bien, vale la pena establecer que en esta parte de las sentencias, en el amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general se hará únicamente en la parte considerativa de la sentencia. ¿Vale? Es decir, solamente en la parte de consideraciones de la sentencia es donde se puede alegar la inconstitucionalidad de la norma general. Bien, en ese orden de ideas vamos a ver cuál es el contenido de las sentencias. La sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. 2, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios. 3, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. 4, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. 5, los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. Y en casos de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución. Y 6, los puntos resolutivos en los que exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo. Y cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada solamente para conseguir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. ¿Vale? O sea, él mismo podrá aclarar su sentencia ejecutoriada para efectos de, incluso se ha establecido de una sentencia ciudadana, ¿no? De que se entiendan. Bien, hay una regla bien bonita en la parte de sentencias, que es el artículo 75, y nos dice la apreciación de los actos reclamados. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciaría tal y cual aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomará en consideración las pruebas que no se hubiesen recibido ante dicha autoridad. ¿Qué significa esta parte? Está muy bien porque en los procedimientos orales lo que se dice desde una defensa es, yo lo digo en audiencia para poder usarlo en amparo. ¿Qué significa? Si se lo dije al juez de control, si se lo dije al tribunal de enjuiciamiento, es un argumento que puedo utilizar en amparo. ¿Por qué? Porque el juzgador de amparo debe conocer tal cual conoció el juez natural. Entonces, si también incorporo medios de prueba o pruebas en un procedimiento de corte oral y acusatorio, también las puedo utilizar en vías de amparo. Ahora bien, la norma nos dice que no obstante esta regla, en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Esto es bastante complicado en el sistema penal acusatorio, porque en realidad siempre tienes la posibilidad de hacerlo.
sería falaz que dijeras en amparo que no lo pudiste hacer. Francamente, el juez de control siempre ayuda y colabora en este tipo de pruebas anticipadas, de pruebas supervinientes, ¿no? De pruebas para medidas cautelares, de pruebas para revisión de medidas cautelares. Esta regla es complicada para efectos del sistema acusatorio, sin embargo, pues bueno, puede funcionar para otras materias. En materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad y a los principios que rigen el procedimiento penal acusatorio. Por eso lo dice la ley de amparo. Es muy complicado que exista un ejemplo en el cual no hayas tenido posibilidad en el ACU, en el juez natural. Y además, si lo hicieras en amparo, ¿qué pasaría con la contradicción? Con la oralidad, con la continuidad, con el derecho de la contraparte, la igualdad, la equidad. Entonces, me parece como complicado. Me gusta que la ley de amparo diga de manera específica esta norma en materia de proceso penal acusatorio para respetar siempre los principios, tanto de una disciplina como de otra. Bien, en ese sentido, el órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas, acuérdense, materias diversas, rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal se estará a lo dispuesto a lo que hemos dicho en la norma anterior, que es siempre y cuando no se violenten los principios. Esto es muy interesante porque a lo mejor les va a causar ahorita un recuerdo. ¿Se acuerdan que justo salió una jurisprudencia que decía que el juez de amparo no podía pedir la carpeta de investigación porque la autoridad responsable era el juez de control? Y el juez de control no había tenido esta carpeta de investigación. Y quedó bastante claro ya desde la jurisprudencia que el juez de control no tiene la carpeta de investigación y el de amparo no debe recabar esta carpeta de investigación. ¿Vale? Pues bueno, en ese sentido nos vamos a dar cuenta de cómo son estas reglas de el amparo en su sentencia versus observar el procedimiento ordinario. Ahora bien, este órgano jurisdiccional puede corregir los fundamentos en la sentencia, ¿sale? Incluso la norma dice deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados. Es decir, en la sentencia pueden corregirnos y no es suplencia de quejas, sino se corrigen los fundamentos de derecho. Y podrá además el órgano jurisdiccional examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión planteada. Pero lo interesante es que puede corregir fundamentos. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos del amparo? Esto es interesante porque el efecto debería ser dos, amparas o no amparas. Pero se ha ido creando y de verdad 10 al que me diga dónde está el fundamento del amparo para efecto. Incluso jurisprudencialmente, porque no lo tenemos. La ley de amparo solamente nos va a decir que los efectos del amparo van a ser cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ¿no? O sea, amparo. 2, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implica una omisión, dejó de investigar, dejó de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y cumplir lo que él mismo exija, ¿no? El propio amparo. Ahora bien, vean esta parte. El juzgador de amparo, cuando realiza su sentencia, va a determinar con mucha precisión los efectos del amparo, ¿no? Especificando las medidas que las autoridades o particulares deberán adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso. Es decir, le va a decir cómo debería de hacer las cosas el ACUO. Esta es una reforma del 2016 que vale la pena mucho reflexionarla, porque cuando acudes al amparo, acudes por sí ampárame o no ampárame. Y entonces, ¿dónde quedaron las sentencias de amparos lisos y llanos que deberían ser la regla? Lo hizo mal, yo te amparo, amparo liso y llano. Se han estado sustituyendo, es como un mo que va llegando poco a poco
Y ahora tenemos la regla del amparo para efecto. Amparo para efecto de que ahora hagas esto considerando esto. Amparo para efecto de que vuelvas a asumir jurisdicción y ahora hagas esto. Amparo para efecto de que, y entonces lo que hemos tenido en realidad es un amparo de efectos. Cuando a lo mejor tendríamos que reflexionar si el amparo es tan fuerte, tan firme, tan benévolo, y el juzgador que detenta una pluma de amparo es tan, permítanme la expresión, tan poderoso, ¿dónde quedaron los amparos lisos y llanos? ¿Por qué todo lo tiene que devolver? Reflexionémosle, ¿va? Bueno, en este tema de los efectos, en los asuntos del orden penal, cuando se reclama una orden de aprehensión, por ejemplo, o autos que establezcan providencias precautorias, que impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, con motivo incluso de delitos que la ley no considere como de prisión preventiva oficiosa, o incluso respecto de los cuales no proceda prisión preventiva oficiosa ni prisión preventiva necesaria, la sentencia que concede el amparo surtirá efectos inmediatos, o sea, en ese momento, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión, salvo que se reclame en el autor por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a un proceso penal. Perdón. En casos de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, esta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia, ¿sale? En todo caso, siempre la sentencia surtirá sus efectos cuando se declare ejecutoriada o cause estado por Ministerio de Ley. Pero sí reflexionemos qué tipo de sentencias de amparo tenemos. Ahora tenemos puros amparos para efectos. Es como si el juzgador de amparo se volviera en un revisor que regresa a jurisdicción. Unos efectos de reenvío que han sido superados por muchos doctrinarios y estudiosos, ¿no? El efecto de reenvío violenta, y lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un efecto de reenvío violenta el recurso judicial efectivo, porque al final del día me estás reenviando otra vez a la misma autoridad. Imagínense un caso así. Una autoridad responsable emite vinculación a proceso. Te vas al amparo. El amparo lo gana y dice, sí, pero amparo para efecto de que vuelvas a asumir jurisdicción y vuelvas a emitir tu acto de autoridad. ¿Qué fue a hacer esta autoridad? Vuelve a hacer el mismo acto. Ah, pero tenemos repetición del acto reclamado. No, le cambia 2 o 3 cosas. Y entonces dices, pero si llegan el amparo, y ahí vas a otro amparo porque es un nuevo acto de autoridad, o al incidente de incumplimiento, en exceso, en defecto, y te la pasas peloteando ahí, cuando en realidad a lo mejor el de amparo debería ser tan poderoso como antes lo era, de decir amparos lisos y llanos, en lugar de estar haciendo efectos de reenvío. Pero bueno, veremos. Vamos a ver también en este tema de las sentencias el efecto del amparo contra normas generales. Cuando el acto reclamado sea una norma general, la sentencia deberá determinar si es constitucional o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma, los efectos se extenderán a todas aquellas normas, a todas aquellas personas, el erga omnes que decíamos. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberá adoptarse para establecer al quejoso en el pleno goce del derecho violentado. En ese sentido, también tenemos dentro de las propias sentencias, por supuesto, se da la suplencia de la queja, ahí se va estableciendo esta suplencia de la queja, y vamos a tener una regla bien interesante, porque la suplencia de la queja, cuando hablamos de sentencias, por violaciones procesales o formales, solo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. Esto, por supuesto, respecto de las sentencias, que son comunes tanto en el procedimiento de carácter directo como en el procedimiento de carácter indirecto. Bien, vamos a el punto 5, que es cumplimiento y ejecución de estas sentencias, las que hemos venido hablando. Cuando hablamos del tema de cumplimiento e inejecución o ejecución de la sentencia de amparo, vamos a ver lo siguiente. Hay obligación de cumplimiento. Primer gran premisa. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas.
Siempre. Al efecto, cuando causen ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada revisión, el órgano jurisdiccional, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado tratándose de directo, lo notificará sin demora a las partes para ese cumplimiento. En ese sentido, cuando hablamos de esta notificación que se haga a la autoridad responsable, donde se le requiera para que se cumpla con la ejecutoria, se le va a decir que cumpla dentro del plazo de 3 días. Apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, ¿no? Incluso se podrá mandar el expediente a la Suprema Corte de Justicia y dar condiciones que pueden llevar incluso hasta un delito. Entonces lo que se va a pedir es que se cumpla. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Tenemos el incumplimiento de la ejecutoria. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. ¿Vale? Entonces, en caso de que se haya incumplido la sentencia ejecutoriada, el órgano jurisdiccional va a hacer ese cumplimiento y va a ir en contra de la autoridad responsable e incluso le dará vista a su superior jerárquico. Y si este también no ayuda, se irá también contra el superior jerárquico, por lo importante que es el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En este caso se va a entender como superior jerárquico pues su jefe. Y si su jefe no ayuda a que se dé este cumplimiento, se puede dar incluso hasta la destitución de estas personas. Pero también tenemos a lo mejor el tema de un cumplimiento extemporáneo. ¿Qué es el cumplimiento extemporáneo? El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, ni en su caso a su superior jerárquico, pero se toma en consideración como un atenuante en las sanciones penales. ¿Qué quiere decir? Te doy tantos días para el cumplimiento. No cumples, lo haces extemporáneamente, entonces, si lo justificas, te puedo atenuar, pero si no lo justificas, evidentemente es una sanción que incluso puede ser de carácter penal. En este sentido, vale la pena decir algo. Las sentencias de amparo deberían llevar todas el tiempo del cumplimiento, para entonces tener lógica en el cumplimiento extemporáneo. Ahora bien, si se da el cumplimiento de la ejecutoria, que es lo que debiera pasar en todos, entonces cuando ya se cumplió la ejecutoria, ¿cuál es este procedimiento que pasa? Es muy interesante porque el órgano de amparo da la sentencia de amparo. Dice ampara y toma en cuenta lo siguiente. La autoridad responsable hace la nueva resolución o determina el cumplimiento del amparo y debe mandar un informe al juez de amparo diciéndole ya cumplí la ejecutoria de amparo. Cuando llegue este informe a la autoridad de amparo, esta autoridad le va a dar visto al quejoso y en su caso al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga. ¿Qué pueden manifestar? Si fue cumplido, fue extemporáneo, no hubo cumplimiento, fue deficiente, lo que ellos quieran. O incluso no contestar y entonces se tiene como consentimiento. En los casos de amparo directo, la vista será de 10 días, ¿sale? Y en los indirectos va a ser de 3 días. Bien, donde la parte afectada va a alegar esta parte de si está cumplido, si no está cumplido, si tiene afectación, si tiene defectos, etc. Ahora, transcurrido este término, las partes manifiestan lo que a derecho convenga o no lo hacen, el órgano de amparo va a dictar resolución fundada y motivada que va a declarar si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Por lo regular, los órganos de amparo, en el 90% de los asuntos, dicen está cumplida, ¿no? Y entonces tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora bien, ¿pero qué pasa? Aquí les quiero contar un caso bien interesante que sucede actualmente. Voy a omitir el centro de justicia por respeto, pero en determinado centro de justicia del orden federal
en una causa X, la defensa se fue al amparo. En el amparo, conceden el amparo. Este amparo regresa a jurisdicción para efecto de que se dicte nueva resolución en la apelación. Esta nueva resolución se dicta en sentido de vincular a proceso y entonces tiene aparejada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Pero el juez de control determina continuar la audiencia inicial, determina en cumplimiento del amparo dictar la medida cautelar de prisión preventiva, pero no tenía todavía la defensa el cumplimiento de sentencia de amparo. Entonces acude a la audiencia y le dice al juez, su señoría, todavía no está el cumplimiento de la sentencia de amparo. Entonces le pido por favor que difiera la audiencia hasta en tanto se tiene el cumplimiento. Ante ello, este juez dijo, sí, incluso por un respeto jerárquico, por protección al amparo, por protección a la resolución, hasta que el juzgador de amparo no diga que está cumplida su resolución, no llevaremos a cabo esta audiencia. Que les estoy hablando de 10 días, ¿eh? O sea, 3 que te dan de vista, más 5 que se tarda el órgano jurisdiccional, son 8, más 2 del fin de semana, son 10 días hábiles. Y sí, recorrió la audiencia para la siguiente semana. En un caso similar, pero con otra defensa y con otro juez, la defensa le alega al órgano jurisdiccional del mismo centro, pero con otro juez, su señoría, todavía no tenemos el cumplimiento de sentencia de amparo y vamos a promover el incumplimiento deficiente o el cumplimiento mal elaborado. Y el juez de control le dijo, no me vincula el amparo, yo voy a dar cumplimiento y que se ingresa a prisión preventiva oficiosa. Ah, sí, exactamente. Los dos, o sea, mismo centro de justicia, 2 órganos jurisdiccionales, jueces de control, uno sí respetó hasta que hubiera cumplimiento de la sentencia de amparo y otro dijo no. En mi opinión, reflexionenlo por favor, en mi opinión, creo que hizo bien el juez que esperó el cumplimiento de la sentencia de amparo. ¿Por qué hizo bien ese juez? Porque ¿qué pasaría si yo, en el cumplimiento del sentencia de amparo, tramito a lo mejor alguno de los incidentes por cumplimiento extemporáneo, por, se me ocurre, concretar la forma o término del cumplimiento de la ejecutoria, por exceso, ¿no? Por repetición del acto reclamado, etcétera. Tramito algo que le diga al órgano jurisdiccional, no está cumplida tu sentencia de amparo que yo gané. Es como decir está subyúdice, aunque no tiene efectos suspensivos. Creo que es una cortesía incluso para el amparo, porque si lo meten a la cárcel y después resulta que el tribunal de amparo dice, no, no está cumplida mi sentencia de amparo, el otro ya está en la cárcel, ¿cómo le restituyes ese tipo de lesión? Se los dejo, no me he enterado que haya sido denunciado en vía de amparo, en revisión o para un criterio, pero está muy interesante. Bien, en ese sentido, bueno, es una regla que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de sus competencias los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Por eso creo que esta es una regla del artículo 197 de la Ley de Amparo, que el juez que difirió la audiencia tiene la razón, porque dentro de su ámbito de competencia tiene que cuidar que se cumpla la sentencia de amparo. Y si todavía no está en firme, porque no hay todavía declaratoria de cumplimiento, no pasa nada si la mueves unos días, a mi parecer. Y sí pasa mucho si no respetas la sentencia de amparo. Bien, en ese sentido, bueno, pues tenemos el tema de el cumplimiento de las sentencias de amparo. Tenemos repeticiones del acto, ¿no? Si se da la repetición del acto, esta repetición del acto reclamado puede ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a las autoridades responsables y les pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de 3 días.
Me estás repitiendo el acto, ¿cómo es posible? Otra vez me estás vinculando, no estás cambiando argumentos, no seguiste la sentencia de amparo. Vencido este plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los 3 días siguientes. Es rapidísimo este incidente. Si este fuera en sentido de que existe repetición del acto reclamado, va a ordenar la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetido, ello no la va a eximir de responsabilidad, y menos si actuó dolosamente al repetir este acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de sanciones penales. Pero ¿cómo hago esta parte de la repetición del acto reclamado? Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará si existe o no repetición del acto reclamado. En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del Tribunal Colegiado de Circuito y procederá a reparar de su cargo, a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante el juez de distrito por el delito que corresponda. Está grave, porque imagínense que el juez o el magistrado repite el acto, autoridad. Si no hubiera repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte, esta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los remitió. Acá lo interesante está en cuándo considero que se repite el acto. Cuando me vuelve a dictar una misma sentencia, una misma resolución, una misma vinculación a proceso, con los mismos argumentos, con los mismos elementos. Yo creo que son incidentes que poco se han explorado porque son propios de la nueva ley de amparo, pero que mucho nos pueden aportar para que se cumpla un trámite de amparo. También, por otro lado, tenemos el recurso de inconformidad. ¿Sale? Este recurso de inconformidad va a proceder contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo. Es decir, si el juez de amparo lo tuvo por cumplido y yo creo que no estaba cumplido, me voy al recurso de inconformidad. ¿Sale? Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado. O declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago esta parte? Bien, este recurso de inconformidad, que a lo mejor el juzgador de amparo dijo, sí está cumplida la sentencia de amparo, y yo, quejosa, sigo diciendo que no está cumplida, lo puedo interponer, ya sea el quejoso o el tercero interesado, o incluso el promovente de la denuncia, ¿no? Mediante escrito, presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, esto es el juez de amparo, dentro del plazo de 15 días, a partir del día siguiente a que surta la notificación. ¿Sale? Ahora bien, cuando ya interpuse este recurso de inconformidad ante esta misma autoridad, que es el juez de amparo que conoció, en el plazo de 15 días, a partir del día siguiente, tendrá que resolver. Cuando tenemos personas aquí, ojo, cuando tenemos una persona extraña al juicio de amparo, solo va a poder alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria, en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecución, ¿vale? Eso hay que dejarlo siempre importante. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, porque te estás inconformando contra su decisión, va a remitir el original del escrito, así como los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito, el cual resolverá llegándose de los elementos que estime convenientes, ¿no? Para determinar si efectivamente procede o no procede esta inconformidad, si tenía o no tenía que ser determinada el cumplimiento o no de la sentencia de amparo. Hay otra posibilidad, un incidente de cumplimiento sustituto. Este concepto de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Es decir, no te puedo cumplir, no puedo restituirte, pero puedo hacerte un pago de daños y perjuicios. Un tema como de reparación del daño. ¿Cuándo va a proceder?
El cumplimiento sustituto podría ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, en los casos en que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad, en mayor proporción a los beneficios del quejoso, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, lo de ¿se acuerdan que les ponía el ejemplo en la primera clase de la gasolinera que construyan al lado de la escuela de mis hijos, por ejemplo? Opción 2, por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud siempre va a poder presentarse ante el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, ¿sale? A partir del momento en que esta causó ejecutoria. Este cumplimiento sustituto tramitará incidente en digamos así, un incidente para efecto de los términos de cumplimiento. Este incidente de efectos de término de cumplimiento tendrá que ver con el cumplimiento sustituto o no. Si resulta favorecedora la petición, se abrirá incidente para cuantificar el pago de daños y perjuicios. ¿Sale? Tanto la determinación sobre la procedencia del cumplimiento sustituto como la que cuantifique los daños y perjuicios serán recurribles mediante recurso de queja, ¿vale? Para que se acuerden, siempre va a ser recurrible ante la queja. Ahora bien, independientemente de lo establecido en el cumplimiento sustituto, en la reparación del daño, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará vista al órgano judicial de amparo. Una vez que se compruebe que los términos convenio fueron cumplidos, mandará a archivar el expediente. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque se llaman medios alternativos de solución de controversias en amparo. Fíjense qué interesante, porque no puedo cumplir la sentencia de amparo, puedo hacer un sustituto, llegamos a un acuerdo reparatorio, que se llaman acuerdos reparatorios postprocesales, porque ya hay una resolución, y entonces acordamos el tema de la reparación del daño. Es muy interesante, porque podríamos decir que en materia de amparo sí existen mecanismos alternativos de solución de las controversias, como una mediación, como una conciliación, que te permitan llegar a un acuerdo. ¿Esto con fundamento en qué? En el artículo 205 de la propia ley de amparo. Hay un incidente más, incidente por excesos o defectos en el cumplimiento de la suspensión, pero ese lo vamos a ver cuando veamos el tema de la suspensión. ¿Vale? Bien, en ese sentido vamos a darnos cuenta que siempre, bueno, existe incluso una denuncia, para no dejarlo en el limbo, existe una denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad también, ¿no? Si es que no, si con posterioridad a la entrada en vigor de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se aplica la norma general inconstitucional, podrá denunciar dicho acto, ¿sale? En ese sentido, vamos a darnos cuenta que siempre no podrán archivarse ningún juicio de amparo puede archivarse sin que haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada, e incluso si no pudieron llegar a algún tema de carácter de convenio, ¿no? Que sería lo ideal en caso de que hubiera imposibilidades. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que recordar de lo que estamos viendo? En cumplimiento y ejecución debemos recordar obligaciones de cumplimiento, incumplimiento de la ejecutoria, cumplimiento extemporáneo, cumplimiento tal cual de la ejecutoria, incidente para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria. ¿Vale? La repetición del acto reclamado, el recurso de inconformidad, el incidente de cumplimiento sustituto. Y, por supuesto, la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y la prohibición de archivar. Esos serían los temas más trascendentes para poder reflexionar o reestructurar en nuestros apuntes el cumplimiento y ejecución de la sentencia, que repito, es
aplicable a las dos vías, tanto a la directa como a la indirecta. Bien, finalmente vamos al punto número 6 de esta segunda clase, que básicamente tenemos que referenciar que tenemos medidas disciplinarias de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos, que también son aplicables a ambas vías. Bien, dentro de las medidas disciplinarias de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos, tenemos el tipo de medidas disciplinarias son multa y expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. Las medidas de apremio son multa, auxilio de la fuerza pública y ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público. ¿Sale? El cálculo de las multas siempre se va a hacer en razón del salario general vigente en la Ciudad de México. Así lo dispone la Ley de Amparo. En materia penal hay una excepción a la imposición de las multas. No se aplicarán multas cuando el quejoso impugne actos de los 10 que vimos en materia penal, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos del artículo 22 de la Constitución o incorporación a la Fuerza Aérea. ¿Sale? Estas multas son diversas dependiendo el acto. Por ejemplo, está la multa en caso de no tener representación y haber dicho que sí, la multa en caso de afirmar ser defensor y no serlo, la multa a las partes por no avisar del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, la multa a los encargados de oficinas que se nieguen a recibir notificaciones, multa a la autoridad responsable por no proporcionar domicilio del tercero interesado, multa a la autoridad responsable que se niega a recibir notificaciones, multa al encargado de oficina pública de comunicaciones en caso de no enviar los oficios correspondientes, multa al servidor público que practique de mala fe una notificación, multa a las partes por designación de competencia con falsedad. También tenemos la multa a quien promueva 2 o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, multa al promovente por promoción de recusación sin fundamentos, multa a las partes por no comunicar causas de sobreseimiento, multa a las partes por promoción de nulidad improcedente, multa al responsable de la pérdida de constancias, multa a la autoridad que no remita copias para las pruebas del amparo, multa a las partes que presenten documentos falsos, multa por solicitud de la segunda suspensión en caso de que fuera improcedente, multa a la autoridad responsable por no decidir sobre la suspensión, multa por incumplimiento de las ejecutorias de amparo, multa en las medidas disciplinarias y de apremio, multa a las autoridades responsables. Son todas las multas que hay. Esas son las multas que existen y sus cuantificaciones por las acciones realizadas. Pero también tenemos delitos. La ley de amparo también nos va a marcar delitos, muy a propósito de esta materia de amparo, ¿no? Y derecho penal. Tenemos el delitos del quejoso o del tercero interesado o de sus abogados o de ambos por establecer hechos falsos. Delitos de las autoridades responsables. Por ejemplo, mentir en el informe con justificación. Delitos de las autoridades, tanto del Poder Judicial Federal como de otras, que te remiten a los códigos o leyes supletorias. Delitos por no determinar la recusación. Delito de la autoridad que conozca del amparo por no decidir respecto de la suspensión. Por eso les decía que es tan importante el tema de la suspensión, porque incluso si no la determinas, es un delito. Delitos de la autoridad que conozca del amparo por dejar en libertad al quejoso de manera dolosa. Delitos de la autoridad en ejecución de la sentencia de amparo. Delitos de la autoridad que aplicó dolosamente una norma inconstitucional. ¿Sale? Ahora bien, estos delitos, cuando pierdes la calidad de autoridad, esto no te va a eximir de la responsabilidad penal. Es decir, si tú dices, voy a renunciar porque era autoridad responsable y ahora cometí un delito, no importa. Si aunque ya no seas autoridad, no te exime de esta responsabilidad.
¿sale? Siempre se va a aplicar supletoriamente el Código Penal Federal, por supuesto, y cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado, además de violentar derechos humanos y garantías, constituya un delito, se pondrá el hecho del conocimiento del Ministerio Público que corresponda siempre. ¿Vale? De suerte entonces que ya tenemos varios delitos en la ley de amparo que valdría mucho la pena analizar porque yo creo que saldrían muchos por suspensión condicional del proceso, por procedimientos abreviados, en fin. Esos son los 6 temas que nos ocuparon en esta sesión, que fue la segunda: principios, improcedencia, sobreseimiento, sentencia, cumplimiento y ejecución de la sentencia, medidas disciplinarias de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos. Esto por ser base, estos elementos, para el análisis tanto de amparos directos como de amparos indirectos.